Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por venir, que este año es de agradecer vuestra presencia continua en todas las conferencias que se organiza la Universidad Popular. Bien, hoy tenemos la inmensa fortuna de contar con la presencia de una autoridad importante en la materia de la conferencia de hoy. Contamos con la presencia del doctor don Marcos Such Gutiérrez, que nos hablará del nacimiento de la escritura en las culturas del Próximo Oriente. Quería haceros reflexionar que vivimos hoy en el mundo actual rodeados de datos escritos. Desde la infancia vivimos sumergidos en el mundo de la escritura y si cabe hoy día más todavía, ya que los jóvenes, gracias a la tecnología de la telefonía móvil, pues casi diría yo que utilizan tanto los mensajes escritos como la conversación verbal, ¿no? Eso sí, con una escritura que recuerda un poco a la esquemática de los primeros tiempos de la civilización, pero bueno, son mensajes escritos, ¿no? Y entonces no nos damos cuenta de que realmente nos parece algo natural la escritura, pero no existió siempre, fue una gran invención de la humanidad. Yo me atrevería incluso a decir que fue un invento revolucionario a nivel de los seres vivos. Por primera vez un ser vivo podía transmitir toda su experiencia, todo su conocimiento a sus descendientes, incluso más allá de la muerte y sin la necesidad de su presencia física, y perdurable generación tras generación. Tal vez la característica de la mente humana, que está muy bien dotada para el manejo de los símbolos, pues conduce inexorablemente, quizás pienso yo, a la escritura. Y de hecho la escritura surgió en diferentes partes del mundo de forma independiente, eso sí, en diferentes momentos históricos. Así surgió, por supuesto, en Mesopotamia, que va a ser el objeto de la conferencia del profesor Marcos Such de hoy, en Egipto, en general en todo el Oriente Próximo, surgió en China, surgió en Mesoamérica, pero ya digo, en diferentes momentos históricos. A la antigua cultura de los sumerios, en la Baja Mesopotamia, le cabe el honor de haber sido los primeros iniciadores de esta técnica, de la escritura. Aunque bueno, esto también siempre ha sido objeto de encendidos debates entre asiriólogos y egiptólogos, pero yo creo que se puede decir que sí que es así, que es la más antigua, sí, la escritura cuneiforme de los sumerios. La escritura sumeria pues se inicia pues, de forma muy pragmática, como no, asociada a la economía, siempre para codificar transacciones comerciales, ¿no? Luego pasa ya al ámbito de la literatura, en su forma más básica, también pasa a las inscripciones reales, que al fin y al cabo es propaganda política de los reyes de Mesopotamia, pero luego se extiende a todos los ámbitos del conocimiento humano. Bien, pues esto ya será objeto de la charla del profesor Such. Os hablo de su currículum, resumido porque es muy amplio. Marcos Such Gutiérrez es licenciado en Historia Antigua por la Universidad de Barcelona. Está doctorado en Asiriología, Teología y Semitística por la Ruprecht-Karls-Universität de Heidelberg, en Alemania. Bueno, hago aquí un inciso, ya que estamos en charlas divulgativas. El término de asiriología, por lo menos a mí cuando empezaba a ver cosas de estas, siempre me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque hay un periodo de la historia de Mesopotamia que es la del reino asirio. Entonces los asiriólogos o la asiriología es una ciencia que no estudia solamente ese periodo, sino todos los periodos históricos de Mesopotamia, de la cultura mesopotámica, y muy fundamentalmente, lógicamente, de la cultura sumeria, la más antigua, que es la que, digamos, transmite su luz a lo largo de todos los periodos históricos. Y otra cosa que quería deciros, bueno, a raíz de que el profesor es doctor en una universidad alemana, así como en egiptología los pioneros fueron franceses, ingleses, franceses fundamentalmente, en el tema de la arqueología seria de Mesopotamia han sido los alemanes, ¿no? Que también acudieron allí franceses, ingleses, Milbotá, tantos otros, pero iban buscando los hallazgos llamativos, los tesoros de los míticos palacios de Corsabat, de los reyes de Sargón II, de Sennacherib, de Surbanipal,
pero fueron los alemanes, sobre todo Koldewey, el que inició una arqueología sistemática, sobre todo entregó los mejores de sus años de su vida al estudio arqueológico de Babilonia, ¿no? Y por eso hay tantos textos específicos de esta cultura, de los escritos de cuneiforme en alemán, ¿no? El doctor también es profesor desde el año 2007 en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento de Filología Clásica. Ha participado en los siguientes proyectos ya finalizados: Proyecto Leibniz sobre la ciudad sur, entre los años 2000 y 2001, la edición de las tablillas neosumerias de la ciudad de Umma, conservadas en el British Museum de Londres. Entre los años 2002-2004, informatización del corpus de tablillas administrativas de la escritura cuneiforme de la época neosumeria, es decir, de los años 2100 a 2000 a.C. Actualmente participa como investigador principal en los siguientes proyectos: catalogación, edición y estudio de las inscripciones reales del tercer milenio a.C. en el British Museo y las inscripciones reales de la tercera dinastía de Ur en el Museo Británico, un estudio histórico y filológico. Publicaciones y artículos: tiene varias publicaciones sobre textos y vocabulario sumerio y un número muy extenso de artículos publicados en revistas especializadas o seminarios de Alemania, Italia, Inglaterra o España. Muchos de los textos están en otros idiomas, pero podéis consultar en una página web que por aquí he encontrado mencionado. Hay una página que se llama paisesárabes.com, ahí hay un artículo del profesor Suk sobre los sumerios de 35 páginas, que es muy interesante para hacer una iniciación a este conocimiento. Asimismo, ha participado en numerosos congresos, entre los cuales podemos citar Lenguas en Contacto de la Antigüedad a la Edad Moderna, organizado por el Instituto de Filología del CSIC, la Escuela de Traductores de Toledo y la Universidad de Castilla-La Mancha en el año 2003. El 52 Encuentro Asiriológico Internacional de la Universidad de Münster en el año 2006, el 54 Encuentro Asiriológico Internacional de la Universidad de Bournemouth en el año 2008, quinto Congreso Español del Antiguo Próximo Oriente en el año 2009, 56 Encuentro Asiriológico Internacional de la Universidad de Barcelona en el año 2010. En fin, en resumen, el profesor Marcos Suk es hoy día a nivel mundial una referencia obligada en asiriología y en particular en el estudio y interpretación de los textos cuneiformes de la antigua cultura sumeria. Y sin más, ya le dejo y le damos la bienvenida. Muchas gracias. Primero de todo, quería decir que es un gran honor estar aquí y doy las gracias a la Asociación de Antiguos Alumnos por esta invitación. Y me gustaría hacer dos incisos. Primero, que sepan que este ámbito, como ha dicho el compañero, por desgracia no existe en España. Eso va a llevar, o me plantea ya un problema, que es algunas cosas de las que voy a decir, quizás para muchos van a ser extraordinarias o desconocidas. Y un segundo aspecto, que es que cuando se habla del origen de la escritura cuneiforme, pues es uno de los aspectos que hoy en día menos conocemos y que los primeros textos, como verán en algún momento de mi conferencia, pues aún necesitan o están en proceso de desciframiento. Hablar del origen de la escritura en Oriente, o antes de empezar, tenemos que preguntarnos qué entendemos por escritura cuneiforme. El término escritura cuneiforme se acuñó en el siglo XVIII en Europa a raíz de viajeros que traían desde el Próximo Oriente objetos que tenían inscripciones, como este que ven aquí, que está en el British Museum, y estos primeros europeos que vieron estos textos se fijaron que había unos signos y estos signos estaban constituidos por unas cuñas o clavos, ese al menos es el aspecto externo, y de ahí, utilizando un término latino compuesto de cuneus, que quiere decir cuña o clavo, y forma, es decir, forma de cuña, es decir, textos en forma de cuña. Pues así surgió en el siglo XVIII el término escritura cuneiforme.
Esta escritura cuneiforme fue descifrada en el siglo XIX, en un largo proceso, y en el siglo XX surgió, sobre todo gracias a los alemanes, lo que es la siriología, que es la ciencia que estudia todas las culturas que nos han llegado a través de esta escritura. Hoy sabemos que esta escritura apareció sobre el 3200 en la ciudad de Uruk, la Erech bíblica, y que esta escritura, también como ha dicho el compañero, pues ellos mismos se dieron cuenta que era un gran invento. Y esta escritura se difundió rápidamente por todo el Próximo Oriente. Si en el 3200 la encontramos por primera vez documentada en el sur de Mesopotamia, en la ciudad de Uruk, sobre el 3000 la encontramos ya en el área de lo que es el actual Irán, utilizada por los predecesores de los elamitas, que los tenemos constatados a partir de mediados del tercer milenio en esta zona. En el 2500 la encontramos en Ebla, en la zona de Siria, utilizada por los eblaitas para escribir su lengua, que pertenece a las lenguas semíticas, es decir, a la misma familia que pertenecen el árabe y el hebreo. Y en el 2000 la encontramos en Anatolia, utilizada por diferentes pueblos indoeuropeos, los primeros pueblos indoeuropeos que tenemos documentados, como los hititas, los palaitas, los luvitas. Esta escritura, curiosamente, como verán, aunque les puede parecer una escritura compleja, no es tal, tiene sus ventajas. A finales del segundo milenio se deja de utilizar en el área de Siria, se deja de utilizar en el área de Anatolia, pero se va a mantener en la zona del actual Irán y en la zona de Mesopotamia hasta aproximadamente el 75 después de Cristo, cuando tenemos el último texto datado, que es un texto astronómico procedente de Babilonia, que está actualmente en el British Museum. Si miran, 3200 primeros textos cuneiformes en Uruk, 75 después de Cristo, nos da un margen cronológico de más de 3000 años, que es mucho más de lo que tiene nuestro propio sistema de escritura, el sistema latino. Con eso ya ven la tragedia que hay en España de renunciar a todos estos estudios. Como he dicho, una cosa es la escritura cuneiforme, otra las culturas que emplearon esa escritura. Aquí les he puesto las 11 culturas o 11 lenguas que hasta el presente tenemos documentadas con esta escritura. Las suelo organizar en 3 bloques. Uno es familia desconocida. Eso quiere decir que estos 4 lenguas, el sumerio, el elamita, el hurrita, el urarteo, son miembros únicos de su familia, es decir, que hasta el presente no conocemos, a pesar de muchos intentos que han hecho diferentes estudiosos, sobre todo con el sumerio, no conocemos otro miembro de esa familia. Más informados estamos sobre estas 2 familias, de las cuales tenemos hoy en día una amplia representación. Las lenguas semíticas, que como saben, a este grupo pertenecen el árabe y el hebreo. Aquí pues tendríamos el acadio, el eblaíta y el ugarítico. Y después lenguas indoeuropeas. A esta familia pertenece la lengua que ahora estoy utilizando para comunicarme con ustedes, o sea, el español. Pues a este grupo pertenecen el hitita, el luvita, el palaíta y el persa antiguo. Es decir, si cuentan, hasta el momento tenemos estas 11 lenguas o estas 11 culturas que utilizaron este sistema de escritura. Les voy a poner unos ejemplos para entender, es decir, nunca, si alguien dice lengua cuneiforme, erróneo. Es decir, una cosa es la escritura, otra cosa es la lengua. Ahora les voy a poner unos ejemplos para aclarar estos conceptos. Aquí les he puesto 2 tablillas de piedra procedentes del British Museum, son inéditas. Esta, porque
ya les advierto que uno de los problemas que tenemos en este ámbito, dado que utilizaron materiales, sobre todo la arcilla, es que tenemos mucha documentación y estamos desbordados de documentación. Es decir, para ninguna cultura de la antigüedad tenemos, ni para griegos ni romanos, tenemos tanta documentación directa como es para estas culturas del Próximo Oriente, gracias a que utilizaron la arcilla como soporte, como verán más adelante. Bueno, si se fijan, son dos textos que tienen la misma escritura, la escritura cuneiforme. Aquí tienen una estrella, que la tenemos también aquí. Aquí tenemos este signo que tiene dos trazos verticales, uno de un trazo único, es decir, una cuña, lo que los especialistas denominamos cuña, una cuña vertical, y aquí tiene dos trazos, una primera cuña más pequeña y después otra. No sé si ven las cabezas. También lo tenemos aquí, es el mismo signo. Ahora bien, este texto de aquí está en sumerio y este texto de aquí está en acadio. Si se fijan, son los mismos signos, pero lenguas diferentes. Claro, si nosotros no sabemos ni sumerio ni acadio, no entendemos lo que pone. Ahora bien, podemos describir los signos, decir, mira, esta es la estrella, este es el signo A, este es el signo Na, este es el signo Namma, pero no entenderíamos lo que pone detrás. Algo parecido ocurre con nuestro sistema de escritura. Para que vean lo que es sistema de escritura, lenguas. En español decimos una casa bonita. Un alemán diría ein schönes Haus. Un húngaro et szép ház. Un inglés a beautiful house. Si se fijan, si vamos a suponer que nosotros no sabemos húngaro, pero podemos deletrear, ¿no? Diríamos una E, una G, una Y, pero claro, no sabríamos lo que pone, ¿no? Pues así ven que estas cuatro lenguas que les he puesto aquí utilizan el mismo sistema de escritura, pero detrás hay lenguas diferentes. Pues lo mismo ocurría en el Próximo Oriente con la escritura cuneiforme, que fue empleada por diferentes culturas para escribir sus lenguas, y que eran tan diferentes como es el húngaro y el español. Como saben, el español pertenece a la familia de lenguas indoeuropeas y el húngaro no es indoeuropeo, ¿no? Pero utiliza el mismo sistema de escritura que nosotros. Como es lógico, en estos más de 3.000 años, es decir, desde el 3200 que tenemos los primeros textos en Uruk hasta el 75 después de Cristo que tenemos esta tablilla, que es la de aquí, que es el texto astronómico del que les hablaba, pues son más de 3.000 años y lógicamente la escritura fue evolucionando, es decir, los signos no se mantuvieron monolíticos, sino que fueron cambiando a lo largo del tiempo. Aquí tienen un ejemplo de estas primeras tablillas y, como he dicho, este es el texto, el último texto datado. Esto no quiere decir que después no se escribiera. De hecho, ahora ya los especialistas hablan que en el siglo III de nuestra era, cerca ya de San Agustín, del siglo IV, pues había gente que podía leer aún textos en cuneiforme. Les he puesto aquí una tabla para que vean la evolución un poco de los signos que se produjo en Mesopotamia, porque como les he dicho antes, digamos, quitando lo que es el ámbito del actual Irán y de Mesopotamia, en lo que es Anatolia y Siria, la escritura cuneiforme se dejó de utilizar a finales del segundo milenio. En cambio, va a ser en esas dos zonas donde se mantuvo como mínimo hasta el siglo I de nuestra era. La evolución de los signos se produjo de dos formas. Uno es que los signos se fueron reduciendo. A finales del cuarto milenio tenemos unos 2000 signos y a principios del segundo milenio se van a reducir a 600. Y ese número de 600 ya se va a mantener hasta el final de la historia de la escritura cuneiforme. Y el segundo aspecto es que se fue produciendo una abstracción. Es decir, los primeros signos eran pictogramas. ¿Y qué quiere decir pictogramas? Que la idea que denotaba un signo se intentaba acercar a esa idea formalmente. Así, por ejemplo, el primer signo, que es la cabeza, ven que a finales del cuarto milenio pues es una cabeza, todo el mundo lo reconocería, pero si nos vamos al siglo VIII antes de Cristo, pues el signo se ha abstraído de tal forma que, aunque significa cabeza, ya formalmente no representa una cabeza. Eso es lo que se llama un proceso de abstracción.
Por ejemplo, tenemos, no sé, otros signos, como puede ser este de la vaca, que se va evolucionando, y en el siglo VIII pues ya no tiene nada que ver con una vaca, es decir, nadie diría que es la cabeza de una vaca, ¿no? Es decir, estos, digamos, son las dos características en la evolución de la escritura cuneiforme: una reducción del número de signos y, por otro lado, que los signos se van abstrayendo. Los signos cuneiformes tuvieron siempre dos valores o dos usos. Uno, que podríamos decir ideográfico, y otro fonético. ¿Qué significa eso? Que un signo, pues como he dicho, el de cabeza, que hemos visto antes, pues ideográficamente representa la idea, de ahí el término ideográfico, de cabeza. Pero ese signo también podía ser utilizado fonéticamente, es decir, el signo se vaciaba de su contenido semántico y se utilizaba con los fonemas cabeza, ¿no? Pero ya no tenía nada que ver con la idea de cabeza. Ahora les pongo unos ejemplos, no se asusten. Por ejemplo, les he puesto una frase en sumerio: a, lugal, la. Si se fijan, este es el signo que teníamos en las dos inscripciones que le he puesto, ¿no? Que de los dos trazos, bueno, uno vertical y después de dos cuñas, ¿no? Que quiere decir en sumerio agua. Y aquí les he puesto la agua del rey. Aquí está utilizado el signo A, que es el nombre que tiene este signo, para designar agua, es decir, está utilizado ideográficamente. Pero en la frase aquí, E2A, que quiere decir en casa, aquí A es el caso locativo, lo que equivaldría al castellano la preposición en, y no tiene nada que ver con agua, ¿no? Sino que da la idea de en, de ubicación en un lugar. Por eso EA quiere decir en casa. Esto, por ejemplo, lo podemos hacer con nuestro sistema de escritura, porque nosotros también utilizamos ideogramas, aunque no lo creamos, o que no seamos conscientes de ello. Por ejemplo, los números son ideogramas. Este signo, el 2, si lo pongo aquí, dos árboles, lo estoy utilizando ideográficamente, con la idea de dualidad, ¿no? Porque si se fijan, yo este signo también lo podría, le pongo un complemento fonético, una O, y quiere decir segundo. Pues bien, este signo lo puedo utilizar, aparte de ideográficamente aquí, fonéticamente, es decir, le vacío su contenido semántico, y aquí cómodos. Aquí este signo no tiene nada que ver con la idea de dualidad. ¿Qué he hecho? Lo he vaciado de su contenido semántico y solo lo utilizo para los fonemas de D, O, S, ¿no? Pero no tiene nada que ver con dos, con dualidad. Pues ven aquí, esto era lo mismo que se podía hacer con todos los signos cuneiformes. Es decir, se podían utilizar ideográficamente, como aquí he hecho con este signo, o bien fonéticamente. Bueno, origen de la escritura cuneiforme. A diferencia de otros sistemas de escritura, sobre todo el egipcio, que no sabemos cómo se originó, en el caso de Mesopotamia somos más afortunados. Sabemos todas las fases que llevaron o que desembocaron en la aparición de los primeros textos cuneiformes. Y hoy en día sabemos que estos primeros textos cuneiformes de Uruk, que aparecen en el 3200, es el ápice de un largo proceso de perfeccionamiento en las técnicas administrativas y también en un proceso de abstracción de los números. Y por eso, tal como también ha dicho antes el compañero, pues es muy clara, como verán ahora al ver este proceso de formación de la escritura cuneiforme, que la escritura cuneiforme, la primera escritura de la humanidad, apareció con fines económicos. Hay una primera fase que sería entre el 8000 y el 3500 aproximadamente antes de Cristo, en que debido al proceso de neolitización y a la necesidad de contabilizar pues lo que se tenía en los almacenes, se utilizaban unas fichas que se utiliza el nombre inglés de tokens, ¿no? Que podríamos traducir como fichas, y estas fichas sabemos que significaba cada una cantidad determinada de un producto. Lo que no sabemos es esa cantidad cuál era. Es decir, por ejemplo, estas triangulares eran recipientes probablemente de aceite, pero no sabemos cuál era la capacidad de esos recipientes. Estas circulares de grano, pero no sabemos qué cantidad de grano.
Y estas fichas se almacenaban probablemente en unos sacos de piel, que por ser la piel un material perecedero no se nos ha conservado. Y en el 3500 se iniciaría la segunda fase, que iría más o menos hasta el 3400, donde estos tokens se almacenan en unas bulae, ¿no? Unas pelotas de arcilla, que llevan, como pueden ver, las impresiones de los mismos tokens, estos, ¿no? En la parte externa. Y también llevan impresiones de sello, porque es ahora en el 3500 cuando aparece por primera vez el sello cilindro, que digamos lo hacían rodar sobre la arcilla cuando estaba húmeda, dejando la impresión de lo que es la iconografía del sello y por tanto del poseedor o del responsable de estos productos, ¿no? Que simbolizaban estos tokens. Y entonces, en el caso que se tenía que contar o de verificar lo que había, por ejemplo, en un almacén, pues se rompía esta bula y entonces se sacaba los tokens, ¿no? Lo que pasa que, claro, se dieron cuenta rápidamente que, claro, si ya imprimimos fuera los tokens que hay dentro, pues no hace falta tener los tokens en el interior de la bula, es decir, los podemos eliminar. Es decir, es un proceso de abstracción, ¿no? Y entonces entraría en la tercera etapa, en que al eliminar los tokens del interior, pues ya no hace falta que sea oval, lo aplanamos y ya aparece la tablilla, y con los tokens fuera, ¿no? Es decir, los redondos que hemos visto antes y también estos triangulares. Y ya hasta este momento el ser humano ha estado, lo que dicen perdonen si hay alguien de ciencias que me corrija, porque yo soy de letras, lo que dice en la contabilidad concreta, es decir, que el número y lo contado está junto. Es decir, si hasta este momento el ser humano quería decir, vamos a decir, 2 jarrones de aceite, tenía que grabar 1 y 2. Si quería decir 3, 1, 2, 3. Y si quería decir 4, 1, 2, 3, 4. Aún no había llegado a, digamos, disociar lo que es el número y lo que es contado. Y esto se va a producir en la siguiente fase, en la cuarta, es decir, en torno al 3300, 3200, perdón, aquí está equivocado, es 3300, 3200 la fecha, en que tenemos lo que llamamos tablillas numéricas, en que solo tenemos números. Este es el 600, que es 60 multiplicado por 10, es decir, el circular quiere decir 10, aquí tendríamos de 60, y después estos que son los circulares de 10, y después las unidades. Y después ya las numérico-ideográficas, en que aparece ya disociado lo que se cuenta el número y lo contado, que lo tenemos aquí, ¿no? Que tenemos 33 recipientes, ¿no? Y aquí pues también tenemos las improntas de los sellos, ¿no? Y esto es muy importante, es decir, aquí el ser humano ha hecho, aunque no seamos conscientes, un gran avance al separar, pues eso, ¿no? Hasta ese momento había contado de forma concreta, es decir, si tenía que decir 33 recipientes, pues 33 veces tenía que repetir el recipiente. Ahora no, ahora separa el número de lo que es lo contado. Y ya la quinta fase, pues ya es los textos ya del 3200, que les hemos denominado protocuneiformes. ¿Y por qué le hemos denominado protocuneiformes y no cuneiformes? Porque aún los trazos de las cuñas, ¿no? de cada uno de estos que veíamos, o aquí, no son del todo rectilíneos. Por ejemplo, no sé si se puede ver, pero aquí es un poco curvo, aquí. Es decir, que aún intenta pintar, ¿no? Dibujar, que es todo ya lo contrario que va a ocurrir a partir ya del 3000, que ya son siempre los trazos rectilíneos, ¿no? Que ya son, aquí ya se habla siempre pues de tablillas cuneiformes. Por eso estas primeras tablillas de la humanidad, con la primera escritura, del 3200 hasta el 3000, se llaman textos protocuneiformes, ¿no? Porque aún los trazos en muchos signos pues no son totalmente rectilíneos, ¿no? Es decir, a veces intenta como dibujar, ¿no? el pictograma, es decir, el objeto de la realidad que intenta representar ese signo. Bueno, ahora entraría un poco a explicar cómo era la sociedad en la que apareció pues, la primera escritura de la humanidad. Como saben, estos primeros textos los tenemos en Uruk, y esta es una
una vista del Tell de Uruk, y como saben Uruk fue excavada por los alemanes. Aquí tienen el equipo de excavación y iniciaron la excavación en el 1912 y prácticamente hasta la actualidad han estado excavando, simplemente cuando con las dos guerras del Golfo pues no han podido excavar y han interrumpido. Y bueno, es interesante resaltar este señor que está aquí, que aunque no lo conozcamos, pues Adam Falkenstein, que es el padre de la sumerología moderna, que fue profesor en Heidelberg. Por eso Heidelberg es donde fui a estudiar, porque es un centro de primera línea mundial en cuanto a la sumerología, porque estuvo él de profesor, y tenía aquí 20 años apenas, aún no había acabado la tesis doctoral, pero ya apuntaba a, bueno, a altas hazañas, ¿no? Como digo, a convertirse en el padre de la sumerología moderna. Los alemanes excavaron, el Tell no está completamente excavado, se centraron sobre todo en lo que denominamos el Eanna. ¿Y esto qué es? Pues es el recinto sagrado de la diosa Inanna, que era la diosa principal de esta ciudad. Es decir, cada ciudad tenía, aunque había un politeísmo, pero tenía una divinidad principal, la que veneraban más, y en el caso de Uruk era la diosa Inanna. Ahí encontraron diferentes grandes edificios, porque se ha discutido mucho si eran templos, si eran palacios. Templos debían de haber, pero bueno, arqueológicamente es difícil diferenciarlos. Y donde encontraron más textos es en esta zona, que lo denominaron lo que era el edificio rojo. El total de los textos que han encontrado los alemanes son unos 5.000 textos. El problema de estos textos, que están datados en el 3200, 3100, es que se utilizaron como material de construcción. Es decir, a finales del cuarto milenio se hizo una gran construcción. Estos edificios que ven aquí los construyeron o los reconstruyeron y utilizaron tablillas como material de construcción. Igual que en nuestras catedrales se utilizaron inscripciones latinas, pues ellos utilizaron tablillas. ¿Eso qué quiere decir? Que estas tablillas, que las estamos datando en el 3200, por el estrato en el que ha aparecido, en realidad fueron redactadas mucho antes, ¿no? Es decir, que es un terminus ante quem, ¿no? Estos 5.000 textos que hallaron los alemanes, y pues los he dividido en 4 grupos. Textos administrativos, que son la gran mayoría, dado que, como ya he dicho, la escritura aparece con fines económicos. Pero es muy interesante que tenemos textos escolásticos, es decir, de los escribas, de las personas que querían aprender a escribir. Es decir, que ya tenían pues escuelas, por así decirlo. Tenemos también listas lexicales, que son las primeras enciclopedias de la humanidad, que recogen o intentan clasificar todas las realidades que existen, es decir, animales, plantas, cerámicas. Es decir, podemos decir que son las primeras enciclopedias de la humanidad. Y después, probablemente, el primer texto literario de la humanidad, pero que, como verán cuando se lo enseñe, está en proceso de desciframiento. Es un texto complejo. Esto, bueno, un ejemplo de texto administrativo o texto económico. Esto, ejemplo de textos escolásticos. Los textos escolásticos, en toda la historia del cuneiforme, es decir, los textos que hacían los aprendices, que aprendían a escribir, suelen ser circulares. Si ven un texto circular en un museo, pueden decir con un 99% de posibilidades, sin margen de error, de que se trata de un texto que ha hecho alguien que está aprendiendo a escribir. Por ejemplo, aquí está practicando un signo, que es el signo ti, ¿no? Lo está repitiendo, pum, 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 ¿no? Ejemplo de listas lexicales, de estas primeras enciclopedias de la humanidad. Bueno, no se ve muy bien, por desgracia. Esta es la lista de profesiones, ¿no? Que clasifican, empiezan con el cargo más alto y van disminuyendo hasta el último, ¿no? Y esto es muy importante porque, como verán después, cuando hablemos de la estructura social que había en Uruk, en esta ciudad donde aparece la escritura, pues esta lista nos da mucha información, pues, de cómo eran los diferentes niveles dentro de la sociedad, cómo estaba estructurada la sociedad.
Otro texto, este es el de recipientes y objetos, que bueno, por desgracia no se ve, pero bueno, empieza con un signo que si lo vieran, pues es claramente, representa una cerámica. Entonces, bueno, aparecen pues diferentes cerámicas. Esta es lista de árboles y objetos de madera, esta se ve mejor, perdonen que las otras no se vean bien. Y bueno, este por ejemplo, aquí sí que lo ven, es muy fácil reconocer una lista lexical porque siempre tiene este signo que es el 1. No sé si ven esta cuña aquí. Esto es el 1. No sabemos por qué lo ponían siempre en cada uno de los, vamos a llamar, de los cajones dentro de una columna, y después el objeto de madera o el árbol, ¿no? En este caso. Y después del 1 sigue este signo como un rectangulito, que este es el signo gish en sumerio, que quiere decir madera, que era determinativo utilizado para todos los objetos de madera o para todos los árboles, ¿no? Entonces ya digo, si ven una gran lista, un gran texto de este periodo con que el 1 se va repitiendo, pueden decir, sin margen de equivocación, esto es una lista lexical. Bueno, este es uno de los ejemplos porque se han encontrado muchas. Como ven, esta está rota, pero como tenemos muchos ejemplares, pues se ha podido reconstruir la parte que faltaba, ¿no? Hasta tener cómo sería todo el texto. Estas listas lexicales se utilizaban en la escuela para aprender a ser, para ser escriba, y era una forma pues de practicar. De ellos copiaban, pues igual que cuando alguien empieza a escribir, que copia nombres, pues copiaban pues estas listas, ¿no? Y así practicaban lo que es el arte de la escritura cuneiforme. Tenemos también listas de ciudades, que este es muy importante porque se ha utilizado, como veremos más adelante, para que se cree que en esta época ya había una liga de ciudades, algo parecido como tuvieron los atenienses, la liga de Delos. Es decir, ya pueden pensar 2500 años antes, ¿no? Y este es el probable texto literario. Este, por desgracia, tampoco se ve muy bien, pero si se fijan, no es una lista porque tiene más números. No tiene uno solo como todos los otros, sino que tiene, por ejemplo, aquí 4, ¿no? Y empieza diciendo que es, bueno, esto es como la denominamos, utilizamos el término inglés, ¿no? Que sería lista de tributos, para que vean que los problemas que tiene el Estado español a la hora de recaudar ya existía a finales del cuarto milenio, ¿no? Y empieza con tributos, y entonces elenca los tributos que hay que pagar. Y es curioso porque hasta llegar hasta aquí, es decir, las dos líneas dicen tributos, ¿no? Y después empieza un elenco que llega hasta aquí y después se vuelve a repetir el elenco. Y sabemos, y esto llega hasta más o menos, sí, hasta aquí llega. Y después sigue una parte que no sabemos lo que quiere decir. No sabemos lo que quiere decir, pero sabemos que en los textos literarios que se recitaban es normal que se repitan partes, ¿no? Y el hecho, esto es lo que ha llevado a los especialistas, que el hecho de que no es una lista lexical, porque tendría que tener solo el número 1, y el hecho de que no todas las partes, por ejemplo, esto no se repite, las dos primeras líneas, pero todo esto se vuelve a repetir otra vez aquí, hasta aquí, pues ha llevado a que esto sea o lo consideren un texto literario. El problema es que está en fase de desciframiento, aún no sabemos todo esto qué es lo que significa, ¿no? Este es el problema. Y esto es lo que les decía al empezar la conferencia, que es una de las, digamos, es una de las épocas de lo que es del Próximo Oriente Antiguo que menos conocemos, ¿no? Porque estamos en los albores, y como siempre ocurre, las fases más antiguas son menos conocidas que las más recientes. En cuanto a la economía, sabemos que, como cualquier otra comunidad, digamos, preindustrial, las bases económicas eran la agricultura y la ganadería. En la agricultura, sobre todo, como en toda Mesopotamia, voy a decir, el cultivo principal era el de la cebada, porque era el que también se utilizaba, vamos a decir, como salario para pagar a los trabajadores a finales de mes. No había moneda, sino lo que se utilizaba era una cantidad de cebada que se utilizaba, ya digo, para pagar a los trabajadores. Pero en Uruk, y es algo que va a durar a lo largo de toda su historia, era sobre todo, más que la agricultura, la ganadería
y bueno, les he puesto aquí un friso del templo de Ninhursag, que es de Eridu, no es de Uruk, pero bueno, es interesante porque más o menos es de la misma época, 3300, y aparecen unas personas pues haciendo leche a partir de las vacas. Pero sobre todo, más que el ganado mayor, lo que va a jugar un gran papel es el ganado menor, las ovejas, los terneros, por la leche y por la lana. Y este texto que ven aquí es muy importante porque también nos habla de impuestos. Que ven que nosotros no, los problemas que tenemos ya los tenían ellos antes. Y es curioso que este texto, que no llegamos a entender en su totalidad tampoco, es decir, es claro que aparecen unos números y aquí hay unas hembras, ovejas, estos serían terneros, y estos los añales, es decir, los que han nacido en el año. Y esto sería el nombre del pastor y aquí tenemos los totales. Por estos totales sabemos que hay 55, entonces aquí si tenemos 10, 20, 25, nos faltan 30. Es decir, tenemos aquí 30 ovejas y 25 terneros. Y aquí la cantidad aparece de la cantidad de mantequilla que ha de pagar este pastor al Estado, en este caso al templo de Leana, de Inanna. Y es curioso que es 1,5, es un recipiente, esto es un recipiente, un kisim, que se llama en sumerio, 1,5. Y por otros textos sabemos que la cantidad que tenía que pagar anualmente es proporcional al número de ovejas. En este caso son 30 y siempre es por cada 20 ovejas hay que pagar un recipiente kisim. El problema que tenemos es que no sabemos la capacidad de este kisim, pero tenía que ser bastante grande porque esto es de un año, tal como se indica aquí, que este es el signo para año, ¿no? Y estos son los animales jóvenes que han nacido en ese año, ¿no? Que aquí aparecen 10 añales, y aquí si cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, son 10. Pues este texto muestra un poco, pues ya digo, que cada año cada pastor tenía que contar los animales que tenía, cuántos adultos, cuántos jóvenes, y tenía que hacer un pago, en este caso al templo, pues en proporción a las hembras que tenía, ¿no? Si tenía, ya digo, cada 20 un recipiente kisim, ¿no? Y también es curioso que la proporción de jóvenes también es siempre 1/3 de las hembras, ¿no? Es decir, que si tenemos 30, pues aquí es 10, ¿no? Y siempre coincide, suele ser los animales jóvenes que nacían al año, era siempre, o solía ser casi siempre 1/3. Como ven, este texto que parece muy aburrido o poco importante, es que como un recibo de los que tenemos en casa, la gran información que se puede extraer. Bueno, en cuanto a la estructura social, ya les he dicho que un elemento importante que tenemos para estudiar la estructura social de Uruk a finales del cuarto milenio es esta lista de profesiones y las dos primeras entradas o las dos primeras profesiones que aparecen es esta palabra tan rara, Nam Gishita o Nam Eshda y Nam Hup, que esto sería lo que podemos denominar monarca, pero entre comillas, ahora verán por qué. Y esto sería el canciller, el encargado, que sería el segundo en el Estado, de lo que es todas las relaciones exteriores, ¿no? Vamos a llamar como el ministro de Asuntos Exteriores, ¿no? Después seguirían los trabajadores, que eran denominados kur, si eran varones, y munus, si eran hembras, y después los esclavos, que tenemos 11 si eran esclavos masculinos, y gemedos si eran esclavas. Sabemos a posteriori, en el tiempo, que los sumerios tuvieron, no sabemos por qué, dos formas de monarquía. Una que era hereditaria y otra que no era hereditaria. Algo que hoy en día también se postula para nuestra monarquía. Vamos a decir como una república. Y no sabemos por qué algunas ciudades tenían monarquía hereditaria y otras no. Uruk tenía el modelo que le hemos denominado Nam Gishita o Nam Eshda o En, que este no es hereditario. Era elegido
según los textos literarios, por Inanna, se casaba con él, es decir, lo elegía, se casaba con él, y mientras lo quisiera, pues era el monarca, ya digo, entre comillas. Mientras que otras ciudades tenían hereditario. El por qué en Uruk estuvo este modelo no lo sabemos. El problema que tenemos es que este cargo solo aparece en la lista de profesiones, pero el cargo que aparece en los textos, que sería el equivalente, es el más simple y el que seguro se acordarán, que es el de en, ¿no? Como nuestra preposición, en. No sabemos por qué en los textos administrativos aparece en, y en esta famosa lista que les he enseñado de profesiones aparece este cargo, pero son equivalente. Y estos son representaciones de esta máxima autoridad, ya digo monarca entre comillas porque no era hereditario. Es siempre con este tipo de gorro, que diríamos un gorro de baño, y aquí con una falda, ¿no? Aquí aparece, esto es de un sello, cilindro, y aparece con unos cérvidos. Lo tenemos cazando, aquí con una lanza, cazando un león, aquí con un arco y una flecha. Y también lo tenemos en la más famosa representación religiosa o festividad más importante que nos ha llegado, iconografía, que es este vaso de Uruk, donde lo tenemos aquí. Aquí tenemos a la diosa Inanna, que es la primera representación que tenemos de ella, que es fácilmente reconocible porque las divinidades en Mesopotamia tenían cuernos, los reflejaban con cuernos. Quizás desde donde están ustedes no se ve, pero si nos acercáramos verían que tienen aquí unos cuernos. Y es curioso que este recipiente está aquí representado 2 veces. Y esto sería la puerta del templo y le está haciendo las ofrendas a la diosa. Y aquí están los servidores que traen los diferentes productos. Es interesante que en el mundo sumerio siempre hay que leer las representaciones de abajo arriba, no de arriba abajo como haríamos nosotros, ¿no? En cuanto a la religión y la Liga Sumeria, porque verán que está relacionado, y ya con esto voy a intentar acabar. Como he dicho, la principal divinidad es la diosa Inanna, y tenemos diferentes textos que tienen que hablan de lo que podríamos decir de ofrendas a la diosa Inanna, y hay un sello que por desgracia no lo hemos encontrado, pero se ha conservado la impronta en diferentes tablillas que se ha podido reconstruir, y este sello menciona un grupo de ciudades que empieza con la primera, porque claro, hay que mirarlo en negativo, ¿no? Es decir, la impresión nos quedaría en la izquierda. Empieza con la ciudad de Ur, después le sigue la ciudad de Larsa, después le sigue la ciudad de Nippur, después le sigue la ciudad de Uruk, y bueno, así sucesivamente. Y lo que es curioso es que este elenco, simplemente estas dos intercambian posición. Acuérdense, Ur primera, Uruk cuarta. En la lista que les he dicho de lugares, tenemos en el primer lugar Ur, después estas dos que alternan, Nippur, Larsa, en el sello Nippur estaba detrás de Larsa, aquí está delante, y después Uruk. Es decir, sigue el mismo elenco o forma de ese sello, y eso es lo que ha llevado a los especialistas a que en esta época había una liga que englobaba diferentes ciudades sumerias, y que una de las tantas finalidades, por lo menos la que conocemos, era la de proporcionar ofrendas a la diosa Inanna, y que por tanto la sede de esa liga o la capital de esa liga sería Uruk. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Sí. Sí, he intentado ser conciso e ir un poco rápido. Andrés, por favor. Sí. Varias preguntas. ¿Eran ciudades-estado o no? Por lo que acaba de Sí, decir. es decir, eran ciudades independientes en este periodo, y la ciudad englobaba no solo lo que era el centro urbano, sino los alrededores, que era básicamente campos y lo que llamaríamos hoy en día aldeas, ¿no? ¿Y todas esas ciudades que ha mencionado se han descubierto arqueológicamente o no? No todas, algunas sí. Estas que tienen aquí, estas sí. Ur, Larsa, Nippur, Uruk, estas han sido excavadas.
Esos que están en Irak actual. Sí, sí, en Irak actual. ¿Y no han sufrido las consecuencias de la guerra? Ah, sí, eso seguro. Por ejemplo, Ur, el Sigurat ha sido prácticamente destruido, ¿no? Eso sí, han sufrido. El problema es que ahora, como no podemos ir allí, no sabemos los daños que se han hecho, pero seguro, por a veces informaciones que nos transmiten los colegas árabes, como por fotos o informaciones que saltan en los periódicos, sabemos que se han dañado. Y después, sobre todo, lo que sabemos es porque se están expoliando las tablillas. Casi todas estas tablillas que les he mostrado, bueno, las de Uruk no, pero otras que he mostrado al principio proceden de excavaciones clandestinas. Y cuando identificamos de qué ciudad procede, ¿no? Porque las tablillas, sobre todo del segundo milenio en adelante, del tercer milenio en adelante, cada ciudad tenía su propio calendario. Entonces, por el calendario sabemos de qué ciudad procedía. Entonces, cuando la encontramos en un mercado de antigüedades, sabemos que se está expoliando esa ciudad de la cual procede esa tablilla por el calendario, ¿no? Es decir, eso es, por desgracia, un gran daño que se está haciendo para el patrimonio de la humanidad, porque son las primeras culturas de la humanidad que tenemos documentadas. ¿Más preguntas, por favor? Yo quería preguntarle sobre el periodo del cuarto milenio en la ciudad de Uruk. He leído, bueno, ya nos ha explicado que el cargo de En no era hereditario, o sea que parece que no estamos todavía en los periodos dinásticos. He leído que en el ajuar funerario que aparece en los cementerios parece que no hay grandes diferencias jerárquicas en esa sociedad. Y por otra parte, pues la estructura de los templos con muchas puertas parece que está toda la arquitectura diseñada para que todo salga a la vista de todos. Entonces, de ahí he leído que eso es lo que quería que me confirmase, me admitiese, si es un poco romántico, ¿no? Pero parece ser que existió ese momento en que se crean las ciudades por primera vez, ciudades con mayúsculas grandes. Hay un cierto estado colectivista en el que todos trabajan para todos y hay un cierto estado de bienestar. ¿Es muy romántico esto? ¿O? Es muy romántico, sí, es muy romántico totalmente. Es decir, había una fuerte jerarquía, como nos muestra, por ejemplo, esta lista de profesiones y como después sabemos por los textos administrativos, y era totalmente romántico. La gran diferencia es que no había paro. Es decir, ahí todo el mundo tenía algo que hacer y mucho que hacer, y todo el mundo trabajaba. Y es verdad que había unas élites, por así decirlo, y la gran parte de la población trabajaba para esas élites. Esas élites, no me estoy refiriendo solo a lo que sería el monarca, sino también me estoy refiriendo para los grandes sacerdotes o los administradores de los templos, ¿no? Y les costaba llegar a final de mes. Es decir, por ejemplo, consumían poca carne, eso lo sabemos, porque la carne era muy cara, y solo en fiestas, ¿no? Es decir, es un poco idílica esa de que había un gran bienestar, ¿no? Es verdad que he de decir que en muchos sentidos estaban más avanzados que nosotros. Por ejemplo, la mujer. La mujer estaba, es decir, perdonen si hay algún musulmán o árabe, pero hasta que llegan los árabes en Oriente, que sí, ahí sí que hay un gran corte, la mujer estaba muy considerada, tenía sus propiedades, podía comprar, vender, cosas que hasta hace muy poco tiempo en España no. Por eso que muchas cosas estaban adelantados, ¿no? Ahora, también es cierto, por ejemplo, lo sabemos por periodos posteriores, las mujeres cuando tenían la menstruación y no iban a trabajar, se les pagaba también salario en esa época, aunque no trabajaban. Es decir, por eso le estoy diciendo que o cuando tenían un hijo, aunque el hijo no era productivo, daban también una ración para el hijo, ¿no? Es decir, que hay aspectos que estaban bastante avanzados para la época. Ahora, era una vida muy dura. Sí. Pero en esa época todavía no existía el ejército. No, en esta época no. No era de leva, digamos, en cuanto si había guerra, pues entonces iban los varones, ¿no? Y se reclutaban, pero no había un ejército permanente. Eso llegará probablemente entre el 2300 con Sargón, es decir, en el periodo sargónico, pero en esta época no. Es decir, en esta época era simplemente cuando había guerra, entonces se reclutaban, es decir, no había un ejército permanente.
Oye, ¿en esa lista de profesiones viene también la clase sacerdotal? Sí. ¿Sí? Vienen también sacerdotes mencionados. Sí. ¿Y cuál era su relación con el EN? El EN era también el máximo cargo sacerdotal. Sí. Es curioso, como ya he dicho, que no sabemos por qué unas ciudades sumerias, por ejemplo, he mencionado antes, estoy yendo, no, tengo para atrás, he mencionado bueno, no lo encuentro, a ver dónde lo he puesto, lo de las ciudades, así aquí. Por ejemplo, tenía el modelo de monarquía hereditaria y aquí el monarca era laico. No tenía nada que ver con, digamos, con los templos, por así decirlo. Pero en Uruk era el En, y el En era el sumo sacerdote de la diosa Inanna, que de hecho era elegido por la diosa Inanna. Eso según los textos literarios. No sabemos cómo en realidad lo debió de elegir, porque según los textos literarios, al elegirlo después se casaba. Pero claro, que se case un humano, hombre, podríamos pensar en las monjas de clausura, ¿no? O algo así. Pero la verdad es que, como han visto por las representaciones, no estaba enclaustrado, es decir, que salía a cazar, ¿no? Eso es algo que desconocemos, pero era el sumo sacerdote. Ahí sí que, digamos, la política y la religión estaban unidas, ¿no?, en este modelo. Una pregunta, por favor. Por lo que veo entonces... ¿Sí, yo? Sí, por favor. Por lo que veo entonces, esto, que el Estado se preocupaba entonces por la gente como Egipto, ¿no? Sí, eso sí. Es decir, o sea, trabajaban para el EN este. Sí, para el EN, en el caso de Uruk, porque también era el sumo sacerdote, pero si estuviéramos en el otro modelo de monarquía, podía trabajar también para templos que no controlaba el rey. Es decir, los templos o esta autoridad máxima sí que tenía que responder dándole... Claro, les pagaba les pagaba un sueldo, bueno, sueldo entre comillas, cada mes a los trabajadores, y en esta época no lo sabemos. Más adelante sí que sabemos cuánto, por ejemplo, si nosotros tuviéramos a finales del tercer milenio, cuánto cobraríamos, eso sí que se lo puedo decir. Ahora, en esta época, por desgracia, no lo sabemos. Porque aparece un término para recipiente, es decir, aparece lo que es la ración de cebada en recipiente, pero no sabemos la capacidad de ese recipiente. Nos ocurre lo mismo que cuando les he mostrado la tablilla con las ovejas, que no sabemos la capacidad, ¿no? Ese es el problema. Ahora, en época posterior sí que sabemos cuánto recibía. Es decir, una persona como usted o yo recibiríamos al mes unos 60 litros de cebada. Y una mujer normal podía ganar más que un hombre, eso también es cierto, pero en líneas generales, si no era una mujer especializada, que no hacía un trabajo, por ejemplo, las hilanderas estaban muy valoradas, ganaría 30 litros de cebada. Pero eso no piensen que es una discriminación, es que también biológicamente está demostrado que la mujer necesita comer menos que el hombre. Sí. Eso... Esto, yo no soy médico, eso lo han dicho. Y es lo que le decía, sabemos que esa mujer, si tenía 2 hijos, que eran menores o eran lactantes, pues también destinaba el Estado o el templo una ración para ellos, aunque no produjeran nada, ¿no? Juan. La religión, has dicho que era politeísta. Sí, politeísta. Asociada a la naturaleza fundamentalmente, o se puede interpretar más o menos el tipo de dioses. Sí, eran dioses vinculados con fenómenos de la naturaleza, es decir, con la tormenta, el sol, la luna. Es decir, por ejemplo, la principal divinidad de Ur, que es Nanna, es el dios luna, ¿no?, que es el dios del calendario, porque en Mesopotamia el calendario era lunar. En Nippur probablemente tiene que ver con el aire. En Uruk es Inanna, que tiene que ver pues con el lucero del alba, ¿no? Es decir, que son todos, digamos, que tienen que ver con realidades o fenómenos de la naturaleza. Y siempre el dios mayor, en este caso, era una diosa, Inanna, la futura Istar Venus, exacto. Podríamos decir la que se ha querido dar esa interpretación. Exacto. Amalia, por favor. Existían escuelas y a qué edad empezaban con la escritura uniforme o la lectura, ¿cómo eran las
Eso no lo sabemos. ¿A qué edad empezaban? Eso no lo sabemos. Lo que sí que sabemos, no por este periodo, sino por periodos posteriores, que contrariamente a lo que creíamos, había una gran parte de la sociedad alfabetizada, dado que se están encontrando cada vez más tablillas en casas particulares. Ahora, ¿a qué edad empezaban? Eso no lo sabemos. ¿Y dónde estaban situadas estas escuelas? Tampoco lo sabemos. Como este corpus de textos, de estos 5.000, procede digamos, del templo de Leana, es muy probable que estuviera dentro del mismo templo. Ahora, ¿a qué edad empezaban? Eso sí que no lo sabemos. Eso no lo sabemos. ¿Perdón? ¿Empezaban antes? ¿Empezarían antes la escritura o ¿La escritura o...? La lectura, me refiero, si son los pequeños, a lo mejor empezaban antes con la lectura con las tablillas en casa o en las escuelas dentro del templo. Hombre, sabemos por ejercicios que se llevaban deberes a casa y tenían que copiar en casa pues palabras. Sabemos que ellos empezaban primero copiando signos, como esta tablilla que les he mostrado, que repiten un signo, ¿no? Y así repetían diferentes signos. Y en un segundo estadio empezaban a escribir nombres de persona, nombres de recipientes, y ya en un tercer estadio, que ahí llegaban supongo pocos, se especializaban. Los que se iban a dedicar a textos administrativos, pues por ejemplo copiaban, ¿no?, textos administrativos para aprender el formulario, y los que se iban a dedicar a textos literarios, pues copiaban textos literarios, ¿no? De hecho, todos los textos literarios que nos han llegado son obras de las escuelas, ¿no? Porque igual que hoy en día los árabes aprenden el Corán de memoria, ellos tenían que aprenderse de memoria textos literarios, ¿no? Eso también es algo que, por desgracia, nosotros cada vez estamos desacreditando más la memoria, ¿no? Cuando es algo muy útil. Hoy en día está mal visto aprender de memoria, ¿no? Pero bueno, tiene sus ventajas. Sí, ¿qué esperanza de vida? Muy baja, muy baja. Sí, 40 años ya eran ancianos. De hecho, tenían muchos hijos, y sabemos también, porque no en este periodo, porque en este periodo estamos peor informados o tenemos menos información, pero podemos seguir estas listas de raciones a lo largo de años, ¿no? Y tenemos reconstruidas las familias, y había una alta mortalidad, ¿no? Es decir, la esperanza de vida era muy baja. De hecho, es un error en las películas, tanto de romanos como de Oriente, cuando sale el Senado, que salen personas de 70 años, ¿no? Como si fuera algo normal, y eso no era, vamos, en la época de los romanos ya no digo, pero en esta aún mucho más, no es normal, ¿no? Tengan en cuenta que una persona a los 16 años ya era mayor de edad y ya estaba casado, ¿no? Y ya empezaba a tener hijos, ¿no? Sí. ¿Sacrificios humanos? ¿Hay información si practicaban sacrificios? No, porque es lo que he dicho, había mucho trabajo, la mano de obra era necesaria, porque tengan en cuenta que el Éufrates y el Tigris se desbordaban cada año en la primavera. Eso quería suponer que se tenían que medir todos los campos una vez se inundaban, para saber la propiedad de cada uno, a dónde llegaba. Aparte, era la época de la cosecha. A más era la época en que se esquilaba a las ovejas. Es decir, se requería mucha mano de obra. Entonces nunca se mataba a nadie. Es verdad, me dirá, bueno, es que sabemos de inscripciones reales, que aparece el rey Asurbanipal mató en tal sitio, pero eso creemos que es más una propaganda disuasoria, ¿no?, para intentar a los pueblos sometidos que no se levanten, que realmente lo hicieran, ¿no?, porque la mano de obra era necesaria, había mucho trabajo. Sí, vamos, inclusive tenemos textos jurídicos de pena de muerte, porque si leen los códigos de leyes, como de Hammurabi, pues hay la pena de muerte, se contempla la pena de muerte, pero no creemos que realmente se realizara, ¿no? Era más bien algo disuasorio. Centrándonos un poco en la escritura, ¿qué método científico se sigue para poder descifrar estos símbolos? Porque para mí me resulta un poco extraño. Debe ser muy complicado. Hombre, no fue tan complicado. De hecho, tendríamos que utilizar otra conferencia para ver el desciframiento. Entonces entenderíamos
cómo se ha llegado a entender estos símbolos. El problema que tenemos con este estadio, si se acuerdan, les he dicho que originalmente los signos eran pictográficos y con el tiempo se fueron fonetizando. ¿Qué ocurre cuando un texto es puramente pictográfico o ideográfico? Por ejemplo, aquí. Es totalmente ideográfica esta escritura. Claro, yo leo aquí 2 árboles porque soy español, pero un inglés diría 2 trees, un alemán es zwei Bäume, es decir, y si yo utilizo esto fonéticamente aquí, un alemán no encontraría sentido a esto, porque leería zwei, y como zwei no tiene ningún sentido en alemán. ¿Qué quiere decir? Que cuando una escritura es puramente ideográfica, como era básicamente a finales del 4º milenio, no sabemos qué lengua hay detrás, y eso conlleva muchos problemas de comprensión de los textos, de estos textos que tenemos. Por eso en la lista, probablemente el primer texto literario de la humanidad, esta lista de tributos, pues hay muchas líneas que no sabemos lo que significa. Claro, al ser ideogramas, porque la ventaja que tienen los ideogramas es que todo el mundo los entiende, por eso nosotros utilizamos muchos ideogramas en el código de circulación o en salida, un hombre que ponemos así corriendo, porque claro, si esto lo lee un alemán entiende lo que quiere decir, él lo dirá en su lengua, pero lo entiende. Y así entendemos los textos más arcaicos, pero no sabemos o no llegamos a entenderlos totalmente, porque claro, no tenemos acceso a la lengua que hay detrás. Ese es el problema, ¿no?, que tenemos. Entonces, el valor fonético que tienen los signos, sí, ¿es real o es supuesto, es una creación para entenderlo, explicarlo? No, es real, sí. ¿Qué ha habido? ¿Un texto paralelo que haya servido de referencia? O... Claro, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Es que los primeros diccionarios los tenemos también en Mesopotamia. Cuando tenemos diccionarios que tienen 3 columnas, hay muchas modalidades. Estos diccionarios los tenemos sobre todo a partir del 2º milenio, cuando el sumerio se dejó de hablar y era una lengua muerta como el latín en época medieval. Entonces los acadios, que tenían necesidad y era obligatorio saber sumerio, igual que hasta hace poco para nosotros era obligatorio saber latín, por así decirlo, para entender la misa, etcétera. Pues claro, se hicieron diccionarios para aprender sumerio, porque ya nadie lo hablaba. Entonces tenemos 3 columnas y en una primera columna aparece un signo sumerio. Después aparece cómo lo leían los sumerios. Y finalmente la traducción en acadio. Y claro, hemos utilizado esto de cómo pronunciaban estos signos, es decir, los ideogramas, cómo lo pronunciaban, para reconstruir los valores que después son utilizados fonéticamente. Pero es un proceso un tanto largo. Ya digo, esto necesitaría otra conferencia para hablar del proceso de desciframiento. Miguel, por favor. Sí, te quería preguntar, los chavales, los niños, los jóvenes, cuando iban a la escuela, ¿iban exclusivamente para ser escribas o tenían algún interés de alfabetización, para comerciantes? No, era básicamente para ser escribas. Es decir, porque las profesiones, como hasta hace poco tiempo también aquí en España, el hijo hacía lo mismo que el padre, ¿no? Es decir, que si el padre era herrero, el hijo era herrero, entonces aprendía la profesión en su casa, ¿no? Y estas personas no aprendían, digamos, a ser escribas, ¿no? Para escribas, digamos, las personas que se iban, porque sus padres eran escribas, y se iban a dedicar a la administración, o no sé, a copiar textos literarios, entonces iban ahí a la escuela. Es decir, que no iba para escribir, entonces no iba. No, claro que no. Ahora, esto no quita, ya digo, que cada vez el panorama se nos está cambiando, porque cada vez en casas privadas de por ejemplo, un sacerdote de un nivel bajo o de un comerciante, pues han encontrado cada vez más textos escritos. Y cada vez tendemos más a pensar que, a más de aprender la profesión, por ejemplo, vamos a suponer que un comerciante, su hijo era comerciante en casa y no tenía que ir a la escuela, aprendía a escribir, ¿no?, de su padre. Es decir, le enseñaba los rudimentos mínimos para poder hacer, pues no sé, un recibo de que tal, de fulanito me ha dado tal dinero para que compre yo este objeto, ¿no?
Entonces esto cada vez empieza a ganar fuerza de que la escritura estaba más difundida y no solo en las escuelas, ¿no? Sino también en casas. Porque contrariamente a lo que pensamos, este sistema de escritura que les puede parecer, como decía una persona, complejo, es muy sencillo y tiene sus ventajas, no crean, porque ya le he dicho, la posibilidad de que se puede utilizar como ideográfico, pues permitía entenderse, aunque hablaran lenguas diferentes, ¿no? Y la muestra de ello es que se mantuvo más de 3000 años. Si no hubiera sido útil, porque el ser humano si algo tiene es que es muy práctico. ¿Dónde o en qué país se conserva la tabla para su estudio? Esto en todos los países del mundo. Aquí en Madrid hay, por ejemplo, el Museo Arqueológico, pueden ver tablillas cuando lo vuelvan a abrir y tienen en sus fondos tablillas que están por publicar. La Real Academia de la Historia también tiene 350 tablillas, lo que pasa es que están también sin publicar y por desgracia, como ustedes saben, si alguien ha ido a la Real Academia de la Historia es un poco... no es muy accesible, ¿no? Es una entidad un tanto decimonónica. Digamos, aquí en España hay colecciones, y la colección más grande que hay en España es la de la Abadía de Montserrat, en Barcelona, y ya saliéndonos de España, vamos a decir, el mayor museo del mundo es el British Museum, y después pues tendríamos el de Bagdad, el de Istambul, el de Berlín y el Louvre. Digamos así, y bueno, Estados Unidos, por supuesto, el de Filadelfia. Es decir, digamos, estos serían así los museos más grandes, pero prácticamente se pueden encontrar textos en cuneiforme hasta en el Rastro de Madrid. Es decir, alguien me ha dicho alguna vez que ha encontrado una tablilla, es decir, y sobre todo ahora con el expolio que se está produciendo. Es decir, textos, y seguro que conoce algún amigo o alguna que tiene en su casa algún texto cuneiforme. Es decir, sí. Que estaba pensando en el código de Hammurabi, que era como también cómo se escribe dentro de todo lo que está contando, porque era un código de leyes. Un código que también aportó algo a... Sí, muchísimo. Es el código más amplio que tenemos, ¿no? Tiene 282 leyes. Es el código más amplio que tenemos, es decir, en Oriente tenemos 7 códigos, este es el cuarto y no es el primero de la humanidad. El primero de la humanidad, que nadie conoce, es un código sumerio, el de Urnamma o Urnammu, y este es el mejor conservado y el más amplio, y es el que se ha utilizado sobre todo pues, para los juristas que lo han estudiado más, ¿no? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra? En el Louvre. ¿En el Louvre? Sí, está allí. Tiene una reproducción exacta en la Abadía de Montserrat. Es decir, si van a la Abadía de Montserrat hay una reproducción exacta. Quería preguntarle, ha dicho que había textos literarios. ¿Hasta qué punto literarios? ¿Literarios como los conocemos hoy? Sí. Este bueno, que le he puesto el primero de la humanidad, que bueno, he escogido con pinzas porque está por descifrar en gran parte, ¿no? Nos basamos, ya he dicho, en que tiene una repetición que sabemos por todos los textos literarios posteriores, porque los textos literarios se recitaban. Entonces, al recitarse, como cualquier texto que se recita, se repite en partes, ¿no? Entonces, en esa repetición se han basado los especialistas. Pero posteriormente, sobre todo lo que son sumerios, que tenemos... Porque claro, cuando la lengua ya se deja de hablar y se tiene miedo de perder esa tradición, se empiezan a poner por escrito, sobre todo a partir del segundo milenio, ¿no? Porque es cuando ya el sumerio se deja hablar. Y ahí tenemos, por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Es decir, lo que entenderíamos ya como un texto literario en que se narran pues, las hazañas de un héroe, ¿no? En este caso, Gilgamesh. Quería preguntar precisamente sobre el poema de Gilgamesh. ¿Realmente es tan poético como nos lo presentan, lo que sería el texto en sí? O sea, está tan elaborado como parece. Sí. La bajada, todo el... Bueno, el problema es que no sabemos si habría rima, pero eso no lo sabemos. No me voy a la parte creativa. Si realmente tiene tanto, sí, no sé, las 1001 noches, pues Sí, porque, bueno, narra la búsqueda de la inmortalidad, ¿no? Algo que todo el ser humano se ha planteado esa búsqueda o ese problema, ¿no? Y entonces, bueno, narra pues diferentes hazañas, ¿no? Como conoce a Enkidu, cómo van al bosque de cedro, matan a Jubaba, que es el guardián del cedro, ¿no? Después vuelven a Uruk, la diosa Inanna
ella le propone matrimonio, él dice que no, se enfada, es decir, es una narración de un gran valor artístico literario, digamos. Ahora, con todo esto de la literatura, el problema que tenemos es lo que habría poemas y habría rima, pero eso no lo sabemos, porque cómo lo pronunciaban exactamente no lo sabemos, ¿no? Pero debía de haber. Ahora, en cuanto a contenido, es de una gran importancia, ¿no? Y después por la influencia que ha tenido posterior, porque Hércules, los trabajos de Hércules, en cierta forma es un poco... es decir, porque estas culturas nos han dejado un gran legado. Tengan en cuenta que la palabra mezquino en castellano viene del acadio. Yo pensaba que era del árabe. Sí, viene por el árabe, y el árabe del musqueno del acadio. Si mira la Real Academia de la Lengua Española, mire mezquino y pone, viene del acadio. Sí. Un nombre de una medida quisim. Sí, esto es el recipiente. Bien, esa palabra en árabe significa parte. Entonces me ha llamado la atención, vamos. Entonces, ¿también puede haber una evolución? Bueno, aquí es con K, ¿no? Es kissing con K. No lo sé. Es una cosa, una parte, dos partes. Sí, lo que pasa es que aquí es el nombre del recipiente, ¿no? No sabemos la capacidad que tenía. Podría ser, o no, habría que mirarlo. Bueno, venía al libro de esto, de esas influencias. José también nos dijo en su momento que esto podía haber influido muchísimo en la Biblia. Sí. Los escritos bíblicos que están plagiando, digamos... Hombre, yo no diría tanto plagiando, pero sí, por ahí vamos. Es decir, si hay alguien creyente, una cosa es las creencias de un texto, pero la Biblia no deja de ser un texto literario, y como tal bebió de todas estas fuentes, ¿no? Porque, como saben, es Nabucodonosor II el que toma Jerusalén y se lleva prisioneros a los judíos a Babilonia. Estuvieron viviendo hasta que Ciro II los liberta, ¿no? Por eso Ciro II ha pasado en la Biblia como un liberador y Nabucodonosor como un demonio, ¿no? Entonces, claro, en ese periodo muchos de ellos aprendieron, en este caso acadio, y pudieron leer los textos de allí, y tenemos el mito de la creación, que el hombre se hace de barro, vamos, lo mismo, es decir, paso por paso, y también lo que es el capítulo 1, ¿no?, del Antiguo Testamento, lo que es la creación mismo, ¿no?, de que al principio había el caos, todo oscuro, se hizo la luz, es lo mismo en el mito de la creación, es decir, que bebieron, y bueno, lo de Noé, lo del diluvio, ¿no? Es decir, hay una gran influencia. Y no solo en eso, pueden pensar inclusive en la música actual. Es decir, el movimiento Rastafari, conocerán a Bob Marley, está influenciado también de Oriente, ¿no? Ellos llaman Babilonia todo lo que tiene que ver con el pecado, o con el hombre blanco, con lo malo, ¿no? Y bueno, hasta la misma Madonna, ¿no?, que se autodenomina The Whore of Babylon, ¿no?, la prostituta de Babilonia, ¿no? Porque es curioso que Babilonia... en la música clásica, por ejemplo Nabucco, de Verdi, no tiene este aire peyorativo, pero en lo que es en la música popular ha pasado a ser, pues eso, la ciudad de la maldad, ¿no? Pero influencias en todo lo que ustedes se pueden imaginar. Por ejemplo, cuando ahora miremos la hora, esto de la hora dividido en 60 minutos, lo que es el sistema sexagesimal, esto lo descubrieron los sumerios. Es decir, cada vez que miren la hora, piensen en los sumerios, ¿no? Es decir, les podría decir 100.000 ejemplos, ¿no? Y por eso es una desgracia que todo este mundo no se estudie en la universidad, ¿no? Es el gran legado que nos ha dejado. Yo tenía un par de preguntas. Una es sobre la escritura. Me parece que en la escritura jeroglífica de los egipcios, pues aparte de los símbolos silábicos, tenían también símbolos simples de sonidos simples, o sea, prácticamente como las letras del alfabeto fenicio. Y quizás se mantenía esa complejidad por la tradición, pero sobre todo para que los escribas siguiesen viviendo bien, es decir, que no estuviese tan accesible al pueblo. En la escritura cuneiforme en la sociedad sumeria pasaba algo parecido. También tenían símbolos simples con los cuales podían... No, nunca lo tuvieron. Sí, se mantuvieron con 600 signos
como he dicho, a partir del segundo milenio, se mantuvieron con esos 600 signos hasta el 75 después de Cristo, que es el último texto datado, y nunca lo que es el alfabeto, es decir, un signo, un fonema, eso nunca lo llegaron a descubrir. Es curioso que conocían los alfabetos, el alfabeto arameo lo conocían, pero ellos siguieron con sus 13 y con este sistema que a nosotros nos puede parecer tan complejo. Es decir, nunca tuvieron eso, un alfabeto, ¿no?, y que lo utilizaran. Es decir, lo que tuvieron fueron silabogramas, es decir, el signo utilizado ideográficamente y también como sílabas, ¿no?, es decir, con valor fonético. Pero aquello de desarrollar un signo, un fonema, no, eso nunca llegaron. Y la segunda pregunta es sobre ya las costumbres sexuales, la sexualidad en Mesopotamia. Era una sociedad menos puritana que la actual. ¿Nos puede hablar un poco sobre las fiestas de la diosa Inanna? Bueno, puritana... ¿A qué se refiere puritana? A ver. Yo sé que, por ejemplo, los egipcios, pues algún papiro pornográfico no tienen... Generalmente no representan de forma explícita el acto sexual. No, ahí sí. Sí. Tenga en cuenta que nosotros lo que nos ha mediatizado es la Iglesia, el mundo católico, pero antes vivían la sexualidad con una gran naturalidad y tenemos muchas representaciones. Por ejemplo, sabemos que un sitio donde practicaban sexo era en las cervecerías. Es decir, tenemos representaciones de mujeres bebiendo y un hombre por detrás. Es decir, eso lo habrán visto, ¿no?, que tenemos bebiendo con una paja, una mujer, un hombre, ¿no? Es decir, que no había tabú, es decir, el sexo no era tabú. Y, por ejemplo, algo que aún les sorprende aún más es que el arado, todos son nombres de genitales, ¿no?, algo que hoy nos escandalizaría un poco de poner, no sé, a lo que es la reja, la cuchilla, de ponerle pene, ¿no? Bueno, o más burdamente, ¿no? Yo digo pene por ese tabú que tenemos por el problema de la Iglesia, ¿no?, que eso nos ha mediatizado. Entonces la sexualidad la vivían con mucha naturalidad, no con los problemas que tenemos o que hemos tenido ciertas generaciones. Lo que sí que no estaba permitido era, o tenían problemas, era la homosexualidad, tanto masculina como femenina. Eso no estaba bien visto y estaba castigada, según los códigos de leyes y también algunos textos legales que hemos encontrado. Es decir, que no... Y bueno, después lo que eran monogámicos, es decir, quitando los monarcas y a partir de un cierto periodo, es decir, a partir de finales del tercer milenio y por razones de diplomacia, de eso de casarse para digamos, subrayar un acuerdo, ahí empezaron a haber, no voy a decir harenes, porque no eran harenes, eso es algo que va a introducir el mundo turco, no piensen en harenes, porque estas mujeres tenían sus derechos, sus libertades, podían viajar, tenían sus cultos particulares, pero digamos solo a partir de finales del tercer milenio, por eso de las relaciones diplomáticas, van a tener los monarcas diferentes mujeres, pero hasta ese momento siempre son monógamos. Y no había el divorcio, porque a un hombre le salía carísimo divorciarse. Es decir, como ahora en época de crisis, ahí no, en época de que salía muy caro. Le tenía que pagar a la mujer una gran indemnización que era prácticamente el equivalente a 40 años de trabajo. Sí, vamos, ni se le pasaba por la cabeza. Y no conocemos adulterio ni divorcios. Bueno, quedan dos palabras, por favor. Me gustaría saber si el sistema de escritura sumerio tiene después influencia en otros sistemas de escritura posteriores, como el fenicio. Si evoluciona, se acumula el conocimiento adquirido con este sistema de escritura o desaparece como tal. No, desaparece. Quizás por eso es por los problemas que tiene esta área de conocimiento, porque claro, cuando llegan los griegos a Oriente, los textos, los que están escribiéndose en los templos, ¿no? Y entonces, y no tuvo influencia en el origen de los primeros alfabetos, ¿no? Es decir, aparecen o se originan por otra
sobre todo por los jeroglíficos egipcios, ¿no? Es decir, como saben, las primeras inscripciones o los primeros alfabetos son las inscripciones sinaíticas, ¿no? de judíos que estaban trabajando en el Sinaí, entonces cogen jeroglíficos egipcios de donde después deriva todo el alfabeto fenicio, griego, etcétera, etcétera. Es decir, no por la parte de cuneiforme, ¿no? Entonces, en ese sentido no hay una influencia de la escritura, pero sí de todo el legado cultural, eso sí. Es decir, eso sí. Tengan en cuenta que en el mundo antiguo el hombre miraba hacia atrás, no hacia adelante. Nosotros ya no vivimos ni el presente, estamos pensando solo en el futuro, ¿no? En la antigüedad era todo lo contrario, el hombre miraba hacia atrás, ¿no? Entonces eso influyó mucho. ¿Cuál es la razón de que miraran hacia atrás? Tenemos ahí la última palabra. Siempre. Bueno, si no hay nadie más, creo que... Sí. No, bueno, yo creo que siempre ellos admiraron a la tradición, ¿no? Y quizás es algo que hoy en día no se valora, ¿no? Supongo, pero eso es una opinión personal, no lo sé por qué, pero es un hecho que se daba, ¿no? Bueno, no sé, bueno, sí. Sobre el último texto... No, perdón. Sí. El señor. Ah, Le cede la palabra. No, le cede la palabra, señor. Gracias. Sobre el último texto datado, es un texto astronómico, pero ¿es una cosmogonía, es un mapa? No, son observaciones de los planetas. Es decir, como saben, los primeros textos astronómicos los tenemos en Mesopotamia. De hecho, en el mundo clásico, caldeo es sinónimo de astrólogo, astrónomo, y este texto pues es de las observaciones astronómicas de las posiciones de los diferentes planetas. Para el sistema sexagesimal, para ir completando. Sí, claro, ellos conocían el sistema sexagesimal, que también se aplica en la astronomía, ¿no? Una circunferencia, por ejemplo, tiene 360 grados. Ellos sí tenían algún mapa, ¿verdad? Sí. También todas las ciencias se originaron en Mesopotamia. Es decir, por ejemplo, los primeros planos de arquitectos, si hay algún arquitecto, los tenemos ya en el tercer milenio, ¿no? Con las medidas de cada habitación, los nombres, también los primeros planos geográficos, los tenemos también en Mesopotamia. Es decir, todas las ciencias se originaron en Mesopotamia. De hecho, a diferencia de que, por ejemplo, lo digo por experiencia particular, los de filología clásica siguen pensando que todo se originó como un champiñón allí en Grecia y tal, los científicos, los de ciencias, cada vez miran más a Oriente para buscar los orígenes. Ya no miran en Grecia, ¿no? Sino que, por ejemplo, el famoso teorema de Pitágoras lo tenemos ya en Mesopotamia mucho antes de Pitágoras. Es decir, si miran una enciclopedia verán, se cree que el creador del teorema de Pitágoras fue Pitágoras. Eso es una mentira. Pitágoras mucho antes ya lo tenemos en Mesopotamia, ¿no? Y así muchísimas cosas, matemáticas, ecuaciones, por ejemplo, también. Ya les digo, los científicos cada vez nos piden colaboración con nosotros, porque claro, nosotros somos de letras, por desgracia, y no entendemos muchos textos. Y también les pedimos a ellos colaboración para poder estudiar esos textos astronómicos, geográficos, matemáticos. ¿Para preguntar por fin? Sí. ¿Llegan ustedes a alcanzar algún tipo de conocimiento gramatical, o sea, sobre la gramática de estos textos, los tipos de palabras, la presencia de los verbos? Sí, puede consultar, hay muchas gramáticas de sumerio, es decir, la lengua la conocemos. No en estos estadios, como ya le he dicho, tan antiguos, porque como todos son ideogramas y pictogramas, pero más adelante que ya tenemos signos utilizados fonéticamente que marcan casos, ¿no? Pues, porque claro, es decir, hay dos, esto yo no soy lingüista, pero si hay alguien que sea lingüista sabe que la fonetización de una escritura, hay dos elementos que influyen básicamente. Uno es la necesidad de indicar marcadores de caso, es decir, cosas que no existen en la realidad, que son abstractos. Entonces, claro, hay que fonetizar para indicar eso, ¿no? Y el otro es cuando un pueblo ajeno a la creación de esa escritura adopta esa escritura, ¿no? Y entonces tiene que escribir cosas en su propio idioma, pero claro, que no había sido pensada originalmente esa escritura para esa lengua, ¿no? Entonces los acadios, cuando cogen la escritura,
pues se va a producir con ellos una gran fonetización, ¿no?, de esa escritura. Entonces, gracias a eso, pues ya le digo, puede mirar en Google, hay muchas gramáticas de sumerio y bueno, de acadio también. Bueno, cerramos el turno de palabra con Andrés. Únicamente decir, han descubierto en todas esas 5.000 tablillas algo, entre comillas, extraordinario, ¿o no? Extraordinario. Algo que le interese al público general como nosotros. No sé, depende, que supongo que habrá muchos intereses, ¿no? Claro. No, de Gilgamesh, por desgracia, no tenemos aún identificado ninguno, ¿no? Estos textos están en proceso de estudio, ¿no? Y bueno, ya han visto que queda mucho por estudiar. Y hasta el momento no tenemos el mito, la epopeya de Gilgamesh ahí en este estadio, identificado. Está pensando ahora tipo los rollos estos del Mar Muerto, ¿no?, que de repente salen ahí, pues, evangelios apócrifos. No, de momento, no, a ese nivel no. Pero, por ejemplo, lo que ha salido ahora recientemente, que se publicó el año pasado, es que la Torre de Babel, la famosa Torre de Babel, ahora ya sabemos cuántos escalones tenía, ¿no? Sí. Bueno, pisos me estoy refiriendo, tenía 6. Sí. Y sabemos también más o menos la altura que debía de tener, unos 80 metros. Eso lo sabemos porque, como les he dicho antes, se está expoliando mucho todo Oriente y hay un gran rico finlandés que está comprando, es el mayor propietario privado que ahora está invirtiendo en comprar obras de arte de todo, del mundo clásico, de Oriente, de Afganistán, todo. Y compró una estela que aparece en Nabucodonosor II, representado junto a lo que es el Sigurat de Marduk, que es donde se inspiró la Torre de Babel bíblica. Y ahí aparece pues dibujada, y ahora sabemos pues los escalones que tenía, ¿no? Es decir, los pisos, perdón, que tenía, ¿no? ¿Y 80 metros? Sí, más o menos, es lo que se calcula. Bueno, sí, seguramente debía de ser lo que era el Sigurat de Babilonia, debía de ser la Torre de Babel, ¿no? Babilonia, es decir, ya, digamos, fonéticamente se aproxima. Si no, ¿qué podría ser? Si no es el Sigurat de Marduk en Babilonia. Aparte, sabemos que allí estuvieron los judíos, el rey judío estuvo allí prisionero. ¿Si hay alguna pregunta más? Pues muchas gracias, ha sido muy interesante. De nada. Y nos hubiéramos quedado mucho más tiempo, pero creo que nos echan dentro de nada. De acuerdo, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Esto se necesita para el ministerio. Después, cuando uno tiene que presentar un currículum, tiene que presentar después la acreditación de que... Muchas gracias. Ha sido todo un honor.